one other thing out to you. Antes de que comencemos con las fotos, deseo traerles a su atención una cosa más. Let's turn to the book of Matthew, Vamos al libro de Mateo, chapter 17. capítulo 17. In this section, Jesus is teaching his disciples about faith. En esta sección, Jesucristo está enseñándole a sus discípulos con respecto a lo que es fe. Verse 20. Versículo 20. Jesus said, I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Now, when we read this scripture verse, Cuando leemos esta cita bíblica, we always think siempre pensamos that this is something that is going to happen at once. que eso es algo que va a suceder de una vez por todas. We're going to say, mountain, be moved. Que vamos a decir, montaña, muévete. And in that moment, Y que en ese preciso momento, the whole mountain la montaña entera will move se va a mover from one place to another. de un lugar a otro. But that's not the kind of faith that God is always looking for. Pero ese no es el tipo de fe que el Señor siempre anda buscando en nosotros. He wants the kind of faith that will stand. Él quiere el tipo de fe que se va a mantener. Day after day, week after week, month after month. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. And I came across a perfect picture of this kind of Y faith. pude encontrarme una foto muy adecuada para ese tipo de fe. So now if we can turn down the Si lights podemos bajar un poco las luces and put the first picture up, I'd appreciate it. y ponen la primera foto, se los voy a agradecer. Turn the lights off, please. Apaguen las luces, por favor. Hey, can you turn these off up here? These ¿Pueden ones? apagar estos de aquí arriba sobre mí? Very good. Yeah, that's perfect. Thank Muy you. bien, es perfecto, gracias. This is a picture taken in a forest Esta es una foto que fue tomada en el bosque, at home. en la casa mía. And as you can see, this is a very large rock. Y como lo pueden ver, esta es una roca muy grande. And many years ago, Hace muchos años a atrás, tiny seed una semilla muy pequeña floated to the ground fue sembrada en los terrenos and landed on this rock. y cayó, perdón, una semilla voló y fue plantada en esta piedra In a little crack in the rock. dentro de una ranura muy pequeña. And that seed had life and it had faith. Y esa semilla tuvo vida y tuvo fe And it began to grow, y empezó a crecer, one cell at a time, una célula a la vez, one day, un día, and then the next day, y después el segundo día, and the next day. y después el segundo día. Next picture. Siguiente foto, por favor. All right, you can see the root of the tree has split the rock in two. Como ustedes pueden ver, la raíz ha quebrantado la piedra en dos. That did not happen in a moment of time. Eso no pasó de un momento a otro. That took patience Eso tomó paciencia, and endurance perseverancia, and tardanza years. y años. Next picture. Siguiente foto, por favor. There it is. You see there's a rock underneath and the rock on top. Hay una piedra por debajo y una piedra sobre la raíz. This, brothers and sisters, is a picture of faith Esto, hermanos y hermanas, es una foto de fe that can move que mountains. puede mover montañas. That rock
was a mountain to that little seed. Esa piedra fue una montaña para esa pequeña semilla. But as it stood in faith, Pero mientras se mantuvo con fe, day after day, día tras día, it grew one cell at a time, creció una célula a la vez and it split that huge rock, y pudo quebrantar esa gran piedra and the tree grew. y el árbol creció. Do you see? ¿Pueden ver? This is the kind of faith that God is looking for. Ese es el tipo de fe que el Señor anda buscando. I think this is the most wonderful picture of faith I have ever seen. Yo creo que esta es la más grandiosa foto de fe que he visto. Faith that will stand Fe que se va a mantener day after day, día con día, week after week. semana con semana. You know, the Apostle Paul in Ephesians 6, El apóstol Pablo en Efesios he 6 says, when you have done everything, stand. dice, cuando ustedes ya lo han hecho todo, manténganse. We have to spend a lot of time not going forward or backward, but just standing. Nosotros no debemos pasar mucho tiempo avanzando o echando para atrás, tenemos que mantenernos firmes. And that's the most difficult thing of all. Y eso es una de las cosas más dificultosas entre todas. Now, before we go on to the next pictures, I want to tell you the story behind them. Antes de seguir con la siguiente foto, deseo contarle la historia detrás de esta foto. Daniel and I live way out in the country. Daniel y yo vivimos muy apartados de lo que es los potreros. We live on a cattle ranch. Vivimos en una granja de ganado It is very different from living in the city. y es muy diferente en lo que es vivir en la ciudad. Our nearest neighbor is 1 mile down the road from us. Nuestro más cercano vecino es a distancia como una milla de distancia de nosotros. And our driveway Y nuestro parqueo, from the entrance to our property desde la entrada de nuestra propiedad, back to our home, desde atrás de nuestra casa, is 1/2 mile long. es medio kilómetro de distancia. You cannot see our home from the road. No pueden ver nuestra casa desde la calle. So, very rarely Así que did muy we rara lock our home. Muy rara vez cerramos las puertas de nuestra casa. It wasn't like being in the city. No es como estar en la ciudad. You have gates and bars and Es- fences, Tienen barrotes, tienen mallas, but it's not that way in the country in America. pero no es ese tipo de costumbre en América donde vivimos en esta área tan aislada. You normally never lock your door Normalmente nunca cierran sus puertas con llave, because nobody goes back in there. porque nadie va a entrar. It's a long walk. Duran mucho en llegar ahí, es una And larga we caminata. have a gate at the entrance to our property. Y en la entrada tenemos un portón de nuestra propiedad. And if we're not there, the gate is closed and locked. Y si no estamos ahí, el portón está cerrado y con llave. Several months ago, Hace un par de meses we began to have problems. empezamos a tener problemas. Daniel became very ill, Daniel se enfermó and so did I. y también yo. But I and Daniel both were being tormented every night with nightmares. Y Daniel y yo estábamos todas las noches siendo atormentados con pesadillas. They were demonic nightmares. Eran sueños de demonios. And we knew that there were demons in our Y house. sabíamos que habían demonios en nuestro hogar. And we reanointed and cleansed our home, Y volvimos a ungir y limpiar nuestro hogar. but it didn't work. Pero no funcionó. We were still tormented. Todavía no estábamos siendo atormentados. So we began to search our home. Así que empezamos a buscar en nuestro hogar For weeks, por semanas. we searched our house Buscamos por nuestra casa. because we knew that there must be an unclean object in our Porque house. sabíamos que había un objeto impuro en nuestro hogar. And we could not find it. Y no lo podíamos encontrar. And the torment became worse and Y el worse. tormento empezó a crecer y a crecer. Every night, Cada noche, before we went to bed, cada vez que íbamos a la cama, I commanded every curse to be broken. yo ordenaba que cualquier maldición fuera rota. I commanded every demon to be bound. Yo ordenaba que cualquier demonio